doctor Alejandro Sarubi Benítez. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, vi un post tuyo y me pareció que era importante traerlo a la atención de los oyentes, de por qué es imposible una ley de odio en la Argentina, nuestro predicamento constitucional en el actual escenario de esquema político que tiene el Congreso argentino, ¿no? Sí, bueno, en este sentido la Constitución es muy clara, no admite discusión, no admite matices, no admite medias tintas. El artículo 32 de la Constitución concretamente le prohíbe al Congreso Nacional legislar en materia de libertad de, como llama la Constitución, libertad de imprenta, que hoy se entiende en sentido amplio como libertad de expresión. De ninguna manera puede restringirla, tampoco someterla a jurisdicción federal. Eso significa que no puede darle a los tribunales federales competencia sobre el tema, justamente por una cuestión que tiene que ver con tratar de que se inmiscuya lo menos posible la política en lo que es la expresión. Así que como idea es una idea vacía, es tribunera. Es imposible que se pueda legislar en ese sentido, porque ningún juez en este planeta va a admitirlo. Claro. Bueno, pero es importante insistir en esto, porque si no se pierde mucho tiempo en cosas que son evidentemente operaciones de diversión, llenan espacio y como si no hubiera poco de qué ocuparse y no hubiera poco que gestionar en el día a día para sobrevivir en la Argentina, tenés que tener todo ese ruido en la cabeza, ¿no? No, tal cual. Y además tampoco, si viste, generalmente la gente se preocupa demasiado. El otro día nos preguntaban, ¿y qué pasa si lo hace por DNU? Tampoco se puede. Si no puede hacerlo el Congreso, claramente tampoco va a poder hacerlo el Poder Ejecutivo, y menos aún con un DNU. Sería peor que inconstitucional. Pero en ese sentido la gente tiene que estar tranquila, porque además si vamos al caso, ni siquiera tienen votos para salir a plantear algún proyecto de cualquier índole, ¿no? Es inviable. Claro. Sí, bueno, pero hay que insistir con eso. ¿Sabes por qué? Mira, justamente hoy temprano, yo siempre abro con un comentario general, a ese comentario que yo hago me responden una respuesta interesante, que quiero compartir contigo, que dice así: ojalá sea como usted dice, que estemos en un fin de ciclo, lo deseo de corazón, lo estamos esperando desde que nacimos, hemos vivido siempre para atrás, no debemos olvidar que todas las reparticiones públicas están minadas de K, organizaciones sociales, sindicalistas, mafias, que desestabilizan, están también en sus manos. La persona que asuma va a tener que tener temple, carácter, por eso mucha gente decide irse por cansancio. Pensé que habiendo salido también las elecciones pasadas, saldrían más leyes, boleta única, ficha limpia. Lo que ocurre es que el funcionamiento del Parlamento argentino depende, digamos, no es como el Parlamento norteamericano, que cualquier parlamentario presenta un proyecto y están obligados a circularlo. Acá el funcionamiento está hecho de arriba hacia abajo y si no mueve el oficialismo es muy difícil. Sí, es así. Además que estamos en un momento generalmente que no suele pasar a nivel de composición de Congreso, donde nadie reúne su propia mayoría como para poder imponer una agenda. Eso lo deja virtualmente paralizado. De hecho, se está viendo, prácticamente ni sesionan, y tampoco hay expectativa de que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo político, y de hecho lo celebro. Pero recién para las próximas elecciones podemos llegar a ver un movimiento en ese sentido, donde la que hoy es oposición puede llegar a tener su propia mayoría dentro de la Cámara de Diputados, y no sé si no llega también para el Senado. Así que a eso hay que estar atento, porque sería un cambio de paradigma, sería la primera vez que la oposición tendría mayoría propia para imponer agenda. Sí. Hay oposición que mañana puede llegar a ser oficialismo, claro está, ¿no? Sí, sería la primera vez desde 1983, para ser preciso, ¿no? Es decir, Argentina ha estado rehén del Senado de la Nación, controlado a través de los senadores de las provincias, básicamente del norte, ¿no? Que siempre han jugado un rol particular en el tema
del control parlamentario, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, hoy, más allá de toda la desgracia y todo el mal que estamos viviendo, porque lo estamos viviendo, es una realidad, no es un discurso de odio, es simplemente el estado en el que está la gente después de tanto delirio, de pasarla mal todos los días. Queda un optimismo para el día de mañana y a eso es a lo que uno se aferra. Es así. Es así. Te quería preguntar cómo está la cuestión de la apelación que tiene que ver con el tema de Solange, ¿no? Sí, Solange. Sí. Bueno, cuando nosotros apelamos, después la Cámara de Apelaciones rechazó, confirmó los planteos básicamente de Mirabelli, fuimos a casación, fueron las dos casaciones admitidas formalmente. La Cámara de Casación el día de ayer entendió que no había nada para expedirse, así que iremos de vuelta en queja a la propia casación. Tenemos 8 días para plantearlo, pero bueno, siempre tuvimos en vista que nosotros estábamos apostando a lo que pueda llegar a decir la Corte Suprema al respecto. Sabíamos que era un camino largo, de mucha paciencia, de mucho trabajo, pero bueno, siempre supimos que la cuestión se iba a terminar dirimiendo en la propia Corte. Sí, claro, sí, es inexorable eso y vaya a saber cuándo será. Bueno, como siempre. Gracias, Alejandro, que tengas una buena jornada, muy amable. Igualmente, José Luis, un abrazo grande. Bueno, el doctor Alejandro Saludi Benítez.